Vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Hoy nos acompaña Emiliana Molero, que es la secretaria general de FAE, es decir, de la patronal burgalesa. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. También el abogado Joaquín Delgado, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bien hallado, Rafa. Buenas noches. Y el hasta hace bien poco máximo responsable de educación en Burgos, Juan Carlos Rodríguez Santillana. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Un balance de tu Navidad, Juan Carlos. Bueno, un balance de mi Navidad, he estado todo, incluido antes y después de Navidad, fuera de Burgos, y ha sido muy agradable. No por estar fuera de Burgos, sino por estar en mi pueblo. Menos mal que lo has aclarado, porque la siguiente pregunta iba a ser ¿por qué no? No por estar fuera de Burgos, sino muy agradable porque he estado en el lugar que es mi casa, con mi familia, etcétera. Joaquín, ¿tú qué tal? Pues afortunadamente llena de tópicos, con lo cual genial, porque hemos estado en familia, nos hemos pasado muy bien, nos hemos divertido mucho, han llegado los Reyes Magos, o sea que completa, muy bien. Con ganas de que lleguen las siguientes. Sí, sí, yo soy de los que me gusta la Navidad, desde luego. Qué exceso, ¿no? Con ganas de que llegue la siguiente. ¿Tú, Emiliana, has sobrevivido? Sí, he sobrevivido. Sí. Yo además siempre tenemos en casa toda la familia y como mis compañeros de mesa, disfrutando de la familia. Exceso de comida, de dulces, pero bueno, sobre todo de compañía de la familia. Pues espero que los Reyes se hayan portado bien con vosotros. Seguramente no se han traído ningún regalo tan bueno como al presidente del gobierno, porque tras 8 meses en funciones, Pedro Sánchez es ya de nuevo, y a todos los efectos, presidente del gobierno. En un acto breve y sencillo, esta mañana ha prometido su cargo ante el rey. Lo ha hecho por segunda vez y al igual que en la primera, prometiendo y no jurando, sin crucifijo y sin Biblia. Ante el rey, sin crucifijo y sin Biblia. Por el que se nombra presidente del gobierno. Por segunda vez, Pedro Sánchez ha prometido su cargo como presidente del gobierno. Lo ha hecho sobre un ejemplar de la Constitución. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Tras esta breve promesa, Pedro Sánchez ha recibido en primer lugar la felicitación de Felipe VI, con quien a continuación el ya nuevo presidente del gobierno ha posado. En este acto, sobrio y sencillo, de apenas 3 minutos, también han estado las presidentas del Congreso y el Senado, los presidentes del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial y la ministra de Justicia en funciones, que ha actuado como notario mayor del reino. A su término, Sánchez ha bromeado con el monarca. 8 meses para 10 segundos, le ha dicho. La respuesta del rey ha sido rápido, simple y sin dolor. El dolor viene después. Como paso previo a este acto, el nombramiento de Sánchez ha sido publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. Pues ha sido lo más comentado de este nombramiento ya oficial por parte del rey, eso de el dolor viene después. Juan Carlos, ¿a qué se refería el monarca? Pues está muy claro. Siempre, y creo que incluso lo he comentado en esta mesa, el glamour de los cargos dura lo que dura el acto de toma de posesión. En cuanto te sientas en la mesa correspondiente y empiezas a ver todo lo que hay alrededor de la mesa y las palmaditas cesan, se acabó, ahí empieza el dolor. Es que hay quien lo ha interpretado como refiriéndose a sus compañeros de viaje, lo que le van a hacer sufrir, Joaquín. No, yo no creo que haya sido esa la intención del rey. Yo creo que el rey quería hacer un acto, o quería distendir un poco de esa formalidad del que venía precedida, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues se jura, o en este caso se promete el cargo y, bueno, pues como ha dicho Juan Carlos, después viene, bueno, pues lo duro, que lo duro es el día a día, los problemas que tiene que atajar. Y claro, añadiríamos también que dentro de esos problemas tiene, pues eso, los compañeros de viaje que tiene, evidentemente, pero eso yo creo que lo añadimos todos y no precisamente el rey. Emiliana. Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que se ha querido referir nuestro rey al trabajo difícil que tiene un presidente del gobierno y bueno, yo creo que más se refería al trabajo que viene a continuación, que va a ser, pues tiene encima de la mesa grandes y graves problemas del país, con lo cual le viene mucho trabajo. Hombre, no sería de extrañar, Juan Carlos, que fuera un dardo envenenado, ya que el rey no se sentiría muy bien tratado por algunos comentarios en la sesión de investidura y la poca defensa por parte del presidente en funciones en ese momento. No, pero no creo que el rey actuara como consecuencia de esto, por más de que no le haya sentado bien, ¿no?
todos modos, aquí sí que se puede aplicar aquello de que los árboles no nos dejan ver el bosque. Los árboles son todo esta anécdota de la promesa, que si un ministro, que si otro ministro, que si Iglesias, que si tal. Esos son los árboles, el bosque es otro. El bosque es un proceso iniciado hace ya años de deslegitimación del Consejo Constitucional del 78. Ese es el problema. Si en la Asamblea Nacional Francesa alguien hace el discurso que hizo la representante el primer día de Batasuna, Bildu, como se llama ahora, ¿no? Bildu, sí. Si ocurre esto, la gendarmería entra por ella. Si esto lo hace en el Reichstag de la República Federal Alemana, inmediatamente es expulsado. En un caso, me parece que es el artículo 4 de la Constitución francesa y en otro el 21 de la alemana, la que prohíbe expresamente que eso ocurra. ¿A qué ocurre? Incluso nuestro Tribunal Constitucional lo da por bueno y el presidente, que pretende serlo, incluso lo aplaude y lo felicita. El problema es que nuestra Constitución, como dice la sentencia del Supremo respecto a los golpistas de Cataluña, nuestra Constitución no es militante en su defensa, no tiene estructura para defenderse, nominalmente establecida. Por lo tanto, debe basarse en el consenso, en el acuerdo constitucional e institucional de los dos grandes partidos. Y esto evidentemente se ha roto. Es verdad que en el mundo del PSOE siempre hubo personas con cierta actitud diletante respecto a la estructura del Estado y al propio hecho del Estado, pero ahora ya lo es con carácter definitivo y estructural, ya no se oculta. Evidentemente el PSOE está en su perfecto derecho de querer acabar con el Consejo Constitucional del 78. Yo lo único que pido es que se diga y no se haga entrar con vaselina. Va a haber un referéndum en Cataluña, pero no va a ser referéndum, sino referéndum sobre el acuerdo previo de los partidos. Bueno, todo esto realmente a mí me sabe muy mal y creo que es el problema de la propia Constitución, que el constituyente no estableció unos mecanismos de autodefensa como tienen otras constituciones. De momento no ha trascendido quién acompañará a Pedro Sánchez en esta travesía como presidente del gobierno. Sí que se ha acordado crear una comisión permanente de seguimiento del acuerdo que velará por el funcionamiento de la coalición y el cumplimiento de los objetivos. Es como decir, una mesa para pactar o para gestionar las discrepancias que surgirán muchas, lógicamente, ¿no?, en un gobierno en coalición. Joaquín. El problema que puede tener, o que las dudas que suscita este gobierno, entre muchas, desde luego, y bueno, y algunas de ellas las apunta Juan Carlos, es si vamos a tener 1, 2 o 3 gobiernos. Es decir, si vamos a tener una cabeza que es la del presidente del gobierno, otra cabeza que es la parte política y otra cabeza que es, como así parece que está estructurado, que es la parte económica, ¿no? Entonces, el asunto es que si efectivamente vamos a tener 2 posiciones del gobierno que van a ir por lados diferentes, pues tendremos un gran problema. Tendrá un gran problema el presidente del gobierno y por lo tanto todos los españoles. Es muy difícil, no sabemos, no tenemos antecedentes en nuestra historia de cómo va a ser un gobierno de coalición. Tenemos que tener en cuenta que la estructura de lo que es el Consejo de Ministros está basada alrededor de la figura del presidente del gobierno. Entonces no sabemos cuál va a ser esa figura del presidente del gobierno, que será que, entre otras cosas, por las personalidades de Sánchez, más problemas o más dudas nos está planteando, porque si tenemos al Sánchez que, utilizando su propia ley de memoria histórica, igual se tiene que acordar de lo que dijo hace unas semanas o lo que dijo hace unos meses, o el Sánchez que ha pactado o que ha hecho el pacto, que no sabemos muy bien también cómo va a ser el contenido, con los independentistas, ¿no? Por lo tanto, la historia de que si tengamos 1 o 2 gobiernos y cuál va a ser la función del presidente, si el presidente va a ejercer de presidente en un momento dado o no va a ejercer de presidente en un momento dado, cuando exigen esas discrepancias, yo creo que es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Haciendo un paralelismo al gobierno autonómico, ¿crees que existen esas diferencias, esas 2 direcciones, o crees que están unificadas? Habría que verlo. No hay bicefalia, que se llama, ¿no? Claro, es que esa es la cuestión que tenemos que ver. Si efectivamente hay un gobierno que hace una política por un lado y otro gobierno que hace otra política por otro, y que además confrontan, o que va a tener una unidad, y esa unidad va derivada de esos pactos que dicen haber mantenido. Yo creo que eso es muy importante, y eso lo vamos a saber dentro de poco. Sí, Emiliana y Juan Carlos. Emiliana. Disculpa. Al hilo de lo que estábamos comentando, digo que antes de que te intervenga Juan Carlos. Yo creo que tienen unos pactos de gobierno que no sabemos tampoco exactamente su contenido. En la parte que es más económica o más empresarial, nosotros sí que decíamos que era algo que nos preocupaba.
Y bueno, hoy desde nuestras organizaciones empresariales, tanto regional como nacional, lo que sí que les hemos tendido la mano a decir que queremos colaborar siempre que sea por el bien de España, que es lo que queremos todos, y también dentro de todos los acuerdos que hemos venido trabajando dentro del diálogo social, que en esta mesa le hemos comentado alguna vez. Yo creo que en algún momento dado, o sea, siendo el primer gobierno de la nación que tenemos en coalición, puede haber muchos desajustes. Lo único que yo creo que sí que se están dividiendo, repartiendo lo que es el gobierno en una parte que es más social, que parece que la va a gestionar más o la va a dirigir más Podemos, y la parte más económica, no solo de trabajo, sino de seguridad social, la economía, la gran economía, Hacienda, lo va a llevar el Partido Socialista. Pero es una incertidumbre, o sea, no sabemos lo que va a poder... ¿Qué va a poder más, Emiliana? ¿El brazo izquierdo, el brazo derecho, claro, los dos, el centro? Es que es un problema. No, pues la clave no está en el acuerdo de coalición, ese se puede desarrollar con mejor o peor fortuna. Es que esa coalición necesita de dos elementos externos. Unos que acaban de decir ayer que les importa un comino, un pepino, la gobernabilidad, y otro grupo filoetarra. Es que dependen de ellos. Insisto, porque de una coalición puede ser más o menos fructífera, más o menos vivible. Pero si es que no está ahí la clave, que por muchos elementos de coordinación interno de la coalición, esa no es la clave, es que esa coalición depende de dos elementos externos que son absolutamente hostiles. Bueno, pero perdona, pero también depende del resto de parlamentarios. Quiero decir, que, ojo, es que, vamos a ver, ahora mismo estamos en una posición de gobierno, pero tenemos un parlamento. Sí. Y tenemos un parlamento formado por, creo que son 300, los que sean. Sí. Eso también tiene algo que decir. Quiero decir que habrá determinadas leyes, es que no nos cerremos también a que dentro de poco podamos... La geometría variable, eso es un cuento chino que ya nadie se lo traga. La geometría variable que no responsabilicemos solamente a unos, porque en el Parlamento están todos. Quiero decir, yo creo que eso es importante. Y resulta que el Partido Popular va a apoyar una cuestión semejante a la que puede apoyar Podemos. Hombre, no seamos ingenuos. No, eso no ocurre. ¿Qué decías, Emiliana? Yo estaba refiriéndome, por ejemplo, al tema del presupuesto, que también me parece muy difícil que si en ese anteproyecto de presupuestos que se lleven a las Cortes, al Parlamento, se vienen recogiendo todos los acuerdos previos que parece que nos han anticipado en este debate de investidura. A mí también me parece harto difícil que el resto de partidos políticos lo apoyen. Me parece complicado. No es tan difícil, por una razón. No digo que sea o que no sea, digo que estamos hablando de hipótesis. Las políticas económicas son políticas económicas que están definidas por la propia Constitución, en la reforma que se hizo en el artículo 336, quiero recordar, en que ya dependemos de Europa. Es decir, aquí la receta de lo que económicamente se puede hacer, el déficit, el gasto, etcétera, tiene que estar absolutamente definido. Si nos salimos de ahí, estamos saliendo de la que es una autoridad. Pero el Parlamento lo puede aprobar. Sí, pero bueno, luego venga la Unión Europea y le... Claro, pero es que es curioso porque los independentistas tienen creen más en la autoridad de Europa que en la autoridad de España. Y precisamente lo que tenemos es que la autoridad de Europa sí que, desde el punto de vista económico, yo creo que está, creo que podía estar más o menos garantizada. El problema es lo que estamos hablando, la crisis del Estado, el Estado en sí mismo, es decir, la crisis constitucional que estamos delante de que pueda acontecer, ¿no? Si todo es el precio del euro, pues eso es relativamente fácil, como bien dices, porque tiene una estructura supranacional. Si el problema es la crisis institucional. Bien, pues arranca una nueva legislatura y el Consejo de Cámaras de Castilla y León ha expresado su satisfacción en la línea de Emiliana, porque el país sale del bloqueo que ha supuesto tener un ejecutivo en funciones durante casi un año. Las cámaras piden al nuevo gobierno moderación y respeto a la legalidad vigente. Por su parte, el alcalde de Burgos, como no podía ser de otra manera, también se ha mostrado satisfecho. Tenemos un presidente legitimado por un Congreso de los Diputados que ha resuelto una situación de bloqueo y eso es lo que tenemos que valorar. Yo confío plenamente en que el nuevo Ejecutivo va a acertar en las decisiones que ha comprometido a través de ese programa progresista y que en su mayoría, si no en todo, la ciudad de Burgos particularmente va a sentirse beneficiada. También la Comunidad Autónoma de Castilla y León, no tengo por qué dudar de eso. Y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, califica de gran mentira la urgencia que, según Sánchez, había para la investidura. En una entrevista en la COPE ha tachado de radical al gobierno que se formará tras la toma de posesión del presidente y asegura que el PP será el dique de contención. El PP va a estar defendiendo lo que ellos quieren y lo que ellos votaron, no se nos olvide.
Y Sánchez no va a poder ni reformar la Constitución, depende de nuestros votos para hacerlo y no se los vamos a dar. No va a poder modificar los estatutos de autonomía porque los recurriríamos directamente al Constitucional con el recurso previo que aprobamos. Y no va a poder hacer ningún tipo de discrecionalidad entre territorios que dependan de nosotros. Aquí sí que me gustaría hacer un paréntesis, Juan Carlos. ¿Cómo va a estar el Partido Popular en la oposición al lado de Vox y compitiendo por un puesto similar? No, no es al lado ni similar ni no similar. Mira, las democracias parlamentarias son ante todo un sistema de gobierno y así debe ser. Esto no son sistemas asamblearios. Y una vez que el Parlamento instituye a un presidente y por lo tanto a un gobierno, lo de la oposición queda muy bien en la literatura política, pero en la práctica no. Los 90 diputados del Partido Popular sirven para poco y los 54 de Vox para nada. No digamos ya los 10 de Ciudadanos. Con lo cual, desengañémonos. Es decir, no es que esté ni al lado ni no al lado. Es decir, siempre y cuando el gobierno pueda sacar adelante sus proyectos con el grupo de partidos que le ha apoyado, olvidémonos que ningún otro partido puede hacer nada significativo. Precisamente por lo que acaba de responder Juan Carlos, yo hacía esa pregunta, porque como esos votos no van a ser suficientes para lo importante, luego cada uno va a querer sacar partido o rédito electoral de cara a unas hipotéticas elecciones cuando sean, Joaquín. Entonces se van a disputar ese puesto. Bueno, yo discrepo un poco con lo que has comentado, Juan Carlos. Discrepo en el sentido... un poco. No, un poco no, vamos a ver. Lo que quiero decir es que la aritmética parlamentaria también tiene su importancia y sobre todo las posibilidades que hay ahora mismo de seguimiento de todas las iniciativas parlamentarias que se hacen por parte, o se puede hacer por parte del PP, de Vox, y dónde se alinean en determinados momentos, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante la presencia y cómo van a afrontar la relación entre la oposición, entre Vox y el PP. Yo creo que es muy importante. Y es muy importante también qué estrategias van a tener para si efectivamente son más o menos, digamos, beligerantes con el partido del gobierno, ¿no? Pues seguimos con reacciones porque desde Esquerra Republicana de Cataluña apremian a Sánchez para que se ponga en marcha ya la mesa de negociación. Pere Aragonès ha explicado en una entrevista radiofónica que una ley de amnistía para los presos del procés sería una de las claves. Nosotros hemos estado dispuestos a movernos a cambio de que se constituya esta mesa, así que hemos asumido un riesgo y estamos dispuestos a asumir un precio. Y nosotros propondremos la independencia de Cataluña, un referéndum de autodeterminación y el fin de la represión, que es la agenda política que comparte el independentismo. Y quienes no quieren esperar más son los sindicatos, quieren que se deroguen ya las reformas laborales de Zapatero y Rajoy. El secretario general de UGT le ha dicho al presidente Sánchez que algunos aspectos se pueden eliminar ya inmediatamente por decreto ley. El artículo 52.d, que es aquel que hace referencia a la acumulación de bajas en 2 meses para poder despedir de manera justificada a una persona, se tiene que derogar de manera inmediata. Y este además se tiene que derogar sin ningún tipo de cuestión más. Y teniendo aquí a la secretaria general de FAE, la pregunta es obligada, Emiliana: ¿qué efectos puede tener en la industria, en la empresa, la derogación de la reforma laboral? Yo creo que todos somos conscientes que desde que se aprobó la reforma laboral, tanto la que hizo Zapatero en el 2010 como la que hizo luego el gobierno de Rajoy en el 2012, lo que ha ayudado es que a muchas empresas durante estos años de crisis se hayan mantenido, hayan sobrevivido, hayan creado empleo y riqueza. Creemos que además cualquier reforma, valga la redundancia, de la reforma laboral, entendemos y creo que lo compartiríamos con los sindicatos, se debiera de hacer dentro de las mesas del diálogo social. Todo lo que afecta a la negociación colectiva, a los convenios colectivos, a temas de salario mínimo interprofesional, al tema incluso de pensiones, donde se tiene que negociar y tenemos que sentarnos en una mesa con posiciones totalmente distintas y con criterios diferentes. Sindicatos y patronal tendría que ser en la mesa del diálogo social, y desde luego creíamos que sería un error el derogarla hoy por decreto la reforma laboral. Creemos además que en este próximo gobierno lo que sí que estamos pidiendo que a la empresa
al mundo de la empresa, lo que supone la empresa en España, lo que tiene que poner este gobierno es en el centro y que desde luego que no nos sitúe en una diana, o sea, que no seamos el ataque. O sea, si queremos, o sea, que España siga creciendo, que cree empleo, tenemos que pensar en la empresa. Joaquín y Juan Carlos, un minuto cada uno. Sí, yo creo que es muy claro lo que ha dicho Emiliana respecto del nodo fundamental aquí, que es el diálogo social. Es decir, durante ya llevamos unos años que efectivamente el diálogo social es el fundamento de nuestra seguridad jurídica laboral, que es importantísima, porque si no, pues estamos a los vaivenes de políticos y eso yo creo que es fundamental, el que las normas salgan de donde, en este caso normas laborales, de donde las aplican, que es decir, en el mundo laboral y en el mundo empresarial. Juan Carlos. Todo eso está muy bien, pero vuelvo al principio, esos son los árboles. El bosque es la crisis constitucional. Los árboles que no nos dejen ver ese problema. ¿Tú cómo lo atajarías? Ah, claro, si yo fuera presidente del gobierno, ¿cómo se atajaría? Es problemático, es problemático. Es decir, España vive, desde hace 200 años prácticamente, una crisis constitucional que se resolvió perfectamente en el año 78, que muchos supusimos que podía ser larga, que ha sido muy larga, pero que hemos visto que no. Realmente que falla en sus cimientos. No sé si será posible reestructurar otro consenso constitucional, lo veo realmente complicado. Es que, añadiendo a lo que está diciendo Juan Carlos, yo creo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que estábamos comentando Joaquín y yo, de lo importante que es el diálogo social. Por ejemplo, la negociación del salario mínimo interprofesional. Toda la vida, o sea, desde siempre, incluso previo a que se modificara el salario mínimo interprofesional y unilateralmente por el gobierno, en las mesas de negociación nos sentábamos patronal, nos sentábamos sindicatos y además se acordaban el incremento anual que iba a tener el salario mínimo interprofesional. Se tenían en cuenta, porque se tienen que tener en cuenta los territorios, la situación económica de cada sector, y con la modificación que hizo unilateralmente el gobierno, lo que se pretende es una subida generalizada en toda España, y eso lo único que va a dar son problemas a las empresas y problemas a toda la ciudadanía. Pues tenemos que dejarlo aquí. Lo cierto, hablando de diálogo social, si es que yo creo que prácticamente desde que nacemos ya estamos negociando, ¿no? y se sigue haciendo de por vida. La vida es una negociación continua, ¿no os parece? Sí, y un consenso continuo. Y un consenso continuo. Estudiamos con derecho, ¿no? Que desde que hay sociedad hay derecho. Si todo eso está muy mirando mal. No, pero es que todo eso sería normal en un país normal. Ah, vale, que España claro, no es pero normal, es que no estamos en un país ni en una situación normal. Todo eso me hace muy bien que se planteara una mesa como esta en Francia, en Alemania, incluso en Bélgica, en Italia, pero es que no ese es el tema. Que el tema no es si se sube el IRPF o se sube el salario, que no es ese el problema. Que es que eso no se puede tener entretenidos en lo que es el fondo de la cuestión. Pero bueno, sería muy largo desarrollarlo. España como problema. España como solución. Pues no te preocupes, porque vamos a tener tiempo para seguir desarrollando estos y muchos más asuntos. Gracias. Juan Carlos, Joaquín, Emiliana, gracias. Hasta la próxima. Gracias. 2 minutillos y volvemos con el relato de lo más importante que nos deja este miércoles. Hasta ahora.